Soy Fernando Maciá, director de Human Level Communication. Somos una empresa esencialmente de marketing de buscadores en España. Bueno, nos encanta compartir, prueba de ello es estar en este congreso y también los 9 libros que llevamos publicados. Estamos trabajando en el 10º, que esperamos ver la luz durante este año. También participamos en actividad docente en múltiples universidades y escuelas de negocios, así como en todos los eventos donde somos invitados y donde nos encanta estar compartiendo conocimiento, así como en los medios. Así que vamos, sin perder más tiempo, que lo tenemos justo, lo sé, a atacar el tema de hoy. Yo quiero dar 4 o 5 pinceladas, 25 minutos tampoco me da tiempo a la importancia de la generación de tráfico web a medios y cómo ser algo más relevantes en ese tránsito de los medios impresos a los medios online. En general, venimos viendo algunos artículos, algunos posts en donde se habla de la importancia que van teniendo las redes sociales en la generación de tráfico hacia los medios. Sin embargo, vemos, y muchos colegas que trabajamos para medios lo constatamos así, que realmente los buscadores siguen siendo los grandes protagonistas de generación de tráfico de calidad a los medios. En las macroencuestas, como esta macroencuesta de navegantes en la red, la lectura de noticias, la lectura de contenidos online sigue siendo la protagonista. Y en realidad acudimos a los medios para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que tenemos, tanto cuando tiene que ver con búsquedas puramente informacionales, como en este caso noticias sobre informática, como cuando realmente lo que queremos es mantenernos al día, estar al día de la actualidad. La reciente comunicación ya del Brexit a la Unión Europea, en donde sabemos que la consulta merece la recencia y los contenidos con mayor autoridad son al final los que destacan. Pero tenemos que recordar algunas claves de este ecosistema. Los usuarios al final solamente consultan los primeros resultados en los buscadores, siendo grandes generadores de tráfico de calidad hacia medios online. Los títulos y descripciones con los que podemos ver los artículos y contenidos de estos medios se ven totalmente fuera de contexto y junto a resultados de otros medios que compiten con nosotros del usuario, por lo cual creo que es importante dedicar una atención extra a la redacción de títulos y descripciones para mejorar esa atracción de clic. De modo que podemos empezar, como trabajamos siempre en SEO, tratando de documentar qué interesa a la gente, por ejemplo, en revistas que hablan de temas de famosos, qué es lo que está de moda, los temas de actualidad, etcétera. Pues fuentes de inspiración podemos tenerlas, por ejemplo, en Google Suggest, introduciendo o empezando a teclear ciertos nombres de famosos o temas que tendrían que ver con un famoso u otro. Y Google Suggest nos va a sugerir temas. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué le interesa a la gente sobre Antonio Orozco, podríamos usar ese subrayado bajo como comodín y Google nos sugeriría temas famosos. Si queremos saber lo que le interesa a la gente sobre Laura Pausini, podríamos ver qué le interesa a la gente sobre Laura Pausini. Y sobre cualquier otro tema lo podemos manejar exactamente igual. ¿Qué le interesa a la gente, por ejemplo, ahora que vamos de cara al verano, sobre los temas para la piel? Pues vitaminas o cremas o cómo cuidarla, por ejemplo, para protegerla del sol. ¿Le interesa a la gente tener fotos mientras está embarazada? Pues hacemos una búsqueda de este tipo y podemos ver ese tipo de búsquedas. De modo que Google Suggest sería una primera fuente para poder pulsar la actualidad y podríamos detectar búsquedas que son populares y que están relacionadas con cosas que preocupan ahora mismo a la gente, que tienen que ver con actualidad estricta como con famosos, de reportajes, cosas que no son tan de actualidad. Noticias, por ejemplo, de cosméticos, artículos sobre cómo cuidarse, temas de famosos. Así que Google Suggest nos da una fuente primera de inspiración en donde nos inspirarnos para componer esos contenidos e incluso a la hora de redactar los titulares. También podemos identificar patrones de grupos de temáticos, como por ejemplo el Keyword Planner, qué cosas son las que se buscan en relación con un equipo deportivo como el Real Madrid, pues nos van a sugerir diversas propuestas de desarrollar y sabemos cuáles son las que tienen mayor potencial de búsqueda o cuáles serán las que menos potencial de búsqueda tengan. Podemos usar otras herramientas como keywordtool.io
por ejemplo, para detectar sugerencias de palabras clave, en este caso, por ejemplo, búsquedas relacionadas con recetas de cocina, y vemos recetas de cocina, recetas con Thermomix o recetas fáciles, y también muy interesante, patrones de búsqueda o incluso búsquedas en forma interrogativa. Alguna de estas es un poquito triste, ¿no? Recetas cuando no hay nada en la nevera, ¿eh? Así que todo esto puede servir al redactor para inspirarse a nivel de contenidos para desarrollar esos artículos que pueden tener después de más, pueden ganar la competencia. También Google Trends nos va a decir cuándo es la época del año mejor para escribir sobre un tema u otro. Es evidente que, por ejemplo, moda baño tendría un comportamiento estacional. Se busca, depende del país, en determinada época del año, que es cuando la gente pues, realmente está buscando ese tipo de temas para hacer esa compra. Otoño-invierno, pues exactamente igual, tendría un comportamiento totalmente estacional y sabemos cuándo tenemos que desarrollar esos contenidos. El gordo de Navidad, que es el premio de la lotería que se hace aquí en España cada año, pues igualmente tendría un comportamiento estacional y sabríamos perfectamente cuándo tenemos que empezar a escribir sobre ese tema, cuándo va a tener interés para los usuarios y cuándo podríamos destacar esos temas ya cerca de la home de nuestro sitio web. Podríamos detectar otros temas, Fashion Week o adelgazar, y veríamos que si, por ejemplo, es un certamen de moda, como en el primer caso, o es una tendencia en donde la gente se preocupa por tener una buena figura cuando ya va a ir a la playa y va a dejarse ver con menos ropa, pues vemos que tienen comportamientos estacionales y podemos ver también cuándo empieza en cada caso el interés por un tipo de determinado. En este caso vemos que a la gente le importa mucho adelgazar cuando es Navidad, que es cuando la gente se pone hasta arriba de comida. Sin embargo, cuando ya llega el buen tiempo, aquí en España es cuando la gente realmente le preocupa la búsqueda de adelgazar. En otros casos, hay búsquedas ligadas a acontecimientos de actualidad, como terremoto, en donde, en general, cuando sucede un terremoto suele haber como varias réplicas, y nunca mejor dicho, porque suele generar búsquedas a continuación relacionadas con este tema que dan pie a que revistas, por ejemplo, que no son de estricta actualidad, pero que pueden tratar temas relacionados con estos, pues también pueden aprovecharse de ese crecimiento de búsquedas relacionadas con un tema de forma que podemos usar herramientas gratuitas o de pago para detectar qué interesa a los lectores. Podemos ver cómo los patrones de búsqueda nos pueden ayudar a decidir cuáles son las fórmulas de titulares que más se parecen a cómo los lectores hacen sus búsquedas. Vemos también que las tendencias estacionales nos pueden dar pistas sobre temas que interesan más en cada época del año y en cada país y cuándo justamente aumenta el interés. También podemos ver que el análisis de la competencia nos puede aportar temas de contenido adicionales. ¿Cómo pasamos de la relevancia, que era lo que siempre habían hecho los redactores de contenidos de medios, a la relevancia online? ¿Cómo reciclamos toda esta plantilla de profesionales que saben escribir muy bien y cómo hacemos que también trasladen esa experiencia y ese know-how a los medios online? Bueno, pues en primer lugar vemos que el orden de acceso a los contenidos en papel es distinto del orden de acceso a los contenidos online. En el papel realmente tratamos de llamar la atención en una portada, presentamos el tema principal de la revista, el usuario, si le interesa esa portada, comprará la revista y se fijará en el sumario para ver qué temas de interés contiene esa revista dentro del contenido para llegar a la página que le interesa. Sin embargo, si vemos cómo se navega online, los lectores realmente muy fieles a un medio determinado, a un tipo de contenido determinado, son los únicos que acceden a esto a través de la página home. Lo visitan con frecuencia, van comprobando qué nuevos contenidos se han publicado y cuando un contenido les llama la atención es cuando hacen clic en ese contenido y acceden a las páginas internas para poder revisar ese contenido. De modo que realmente el usuario, cuando tiene curiosidad de saber algo, traduce esa necesidad en una intención de búsqueda, en una palabra clave, y los buscadores tratan de devolver en los resultados contenidos que coincidan con esa necesidad, que satisfagan esa necesidad. Por ejemplo, síndrome de Asperger, empezamos a teclear, enseguida Google nos sugiere, oye, síndrome de Asperger es lo que estás buscando. Si le confirmamos que esa es la búsqueda en la que tenemos interés, inmediatamente nos devuelve contenidos que nos llevan a un contenido de revista en donde justamente se habla de en qué consiste el síndrome de Asperger. Es un contenido que nos satisface la necesidad. También podríamos ver sobre de qué se habla ahora en los artículos de informática. Buscamos una búsqueda muy genérica, artículos de informática. En este caso, no va a tener tan claro si lo que necesitamos es
artículos como productos de informática o realmente contenidos, con lo cual nos devuelve mitad y mitad, contenidos en caso locales junto con contenidos informacionales, pero de nuevo vamos a tener artículos que hablan de informática. En un diario impreso, los contenidos que tienen mayor relevancia se ponen en la portada para tratar de llamar la atención a los lectores desde el propio kiosco donde se vende ese diario, y el usuario tiene un acceso simultáneo a todos los contenidos destacados. Se seleccionan en función más interesante de ese día, es el que llena mayor ancho de columnas, el que tiene el titular más grande. Así que la posición, el tamaño, el ancho en columnas o el tamaño es lo que hace o lo que crea una jerarquía en el acceso del usuario a los distintos contenidos. Cuando el usuario aterriza ya dentro de una página, entonces se tiene acceso simultáneo a todo el contenido. La lectura tiene un comienzo, tiene un final y se suele desarrollar. Se suelen introducir ladillos que destacan las ideas principales del texto para cuando hay un poco más de prisa a la hora de leer, y eso anima al usuario a leer la noticia completa para ampliar la información. Las imágenes o a las entradillas, de forma que el usuario enseguida se sitúa sobre qué habla esa noticia y quién es el protagonista. En el caso de una revista, pues de nuevo en la portada se presentan los contenidos interiores más llamativos. Se sugiere todo lo que el usuario va a poder encontrar de comprar la revista. Normalmente compondrá una variedad de temas para llamar la atención del mayor número de usuarios distintos posible y trata de sintonizar con temas que también están de actualidad en cada momento. Una vez entramos dentro de la revista, de nuevo nos encontramos con una estructura de lectura lineal. Las imágenes, de nuevo, aportan un contexto, de forma que quizá no hace falta destacar quién dice qué, se sobreentiende que la persona que está en la fotografía quien ha hecho una declaración, si la declaración es el titular, y aparecen algunas negritas o unos ladillos para ir animando al usuario a prolongar la lectura. Sin embargo, en los contenidos online, en realidad, el titular no se ve nada como en el periódico, ni en una portada como en la revista, sino que realmente el usuario se enfrenta al titular directamente en las páginas de resultados de los buscadores. Por tanto, nuestro titular, teniendo, digamos, solamente los caracteres que tenemos disponibles, tiene que describir el contenido fundamental del contenido, tiene que incluir la idea central, tiene que incluir las búsquedas más probables por las que los lectores podrían interesarse en ese contenido, y de alguna manera tenemos que asegurarnos que el protagonista de la noticia, es decir, el evento, el equipo, el nombre, el suceso, lo que ha ocurrido o el lugar donde ha ocurrido, es decir, los auténticos protagonistas, las 5 W de la noticia, o por lo menos alguna de ellas, estarán en ese titular. De otra manera, fuera de contexto, el usuario difícilmente sabrá de qué habla ese titular. Hay que tener en cuenta el límite de caracteres que tenemos. Ahí tenemos un ejemplo. Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia. Resulta difícil saber de qué tratará ese contenido. Pues sí, más o menos nos da una idea genérica. Pero incluso si leemos, por ejemplo, la descripción, que debería actuar como una ampliación de información del título e incluir aspectos llamativos y sugerentes que animen al usuario a hacer clic, como quién es el protagonista y por qué es noticia, o qué es lo que ha pasado, o qué beneficio va a lograr el lector con ese contenido, o qué aspecto inquietante va a descubrir, o qué trucos va a acceder, eso debería estar en la descripción para animar al usuario a hacer clic. En este caso, infatigable en su cruzada por rescatar del anonimato la vida de grandes mujeres, la periodista muestra en Reinas Malditas, no sabemos ni qué en periodista, ni qué es Reinas Malditas, que probablemente será el título de una novela, pero no sabemos quién es la autora, con lo cual faltan muchas pistas para animarnos a hacer clic. También tenemos que tener en cuenta que en Internet no leemos, sino que realmente exploramos los contenidos en un patrón de F que va de izquierda a derecha y que permite avanzar de arriba hacia abajo. Normalmente empezamos escaneando aquello que nos llama más la atención, el titular, la entradilla, y como vamos estamos obligados a ir haciendo un scroll vertical, desplazándonos verticalmente por la pantalla, ese scroll vertical impone un patrón de exploración en Fs en barridos sucesivos de la información, de forma que las pistas visuales, las entradillas, los encabezamientos, el presentar el contenido con viñetas,
fotografías tradicionales, etcétera, cobra máxima importancia para acompañar y animar al usuario a que lea todo el contenido. De modo que la estructura tiene que ser distinta. Aquí, por ejemplo, vemos que si no captamos el interés del usuario ya en el above default, difícilmente lo vamos a animar a descubrir todo el contenido que está por debajo del above default. Tenemos que captar el interés, llamar ese interés con un titular llamativo, una imagen sugerente, y tenemos que dividir estructuralmente el contenido no solo en párrafos, sino incluso en subsecciones con una estructura semántica enfocada cada una al desarrollo de una idea. Para ello debemos usar encabezamientos, viñetas, negritas, imágenes, ladrillos, como esas pistas visuales que animarán al usuario a avanzar en su lectura. De forma que partimos de la pirámide invertida clásica que se ha usado en periodismo pues toda la vida y que se aplicaba en los textos que se publicaban en medios impresos, en donde realmente había un acceso a todo el contenido de una sola vez, con una lectura lineal. En principio no había fatiga visual, cada párrafo se centraba en una idea, a una estructura en donde realmente lo que hacemos es estructurar el contenido en base a una pirámide invertida con desarrollo por subtemas. De forma que en cada subtema vamos a tratar de captar de nuevo o recaptar de nuevo el interés del usuario y animarlo durante un poquito más, que siga leyendo un poquito más. Y cuando lea ese trocito más se va a encontrar de nuevo con otro encabezamiento que de nuevo llama su atención y lo animamos a leer un poquito más. De esa manera vamos a tratar de engancharlo para que nos acompañe y siga con nosotros. Tenemos que entender que el lector explorará esa información usando las pistas visuales. Y, en primer lugar, lo que primero le llamará la atención serán las negritas y los encabezamientos. Hará una lectura, en cuestión de 3 segundos de ese contenido y solamente se detendrá y leerá si las pistas que ve captan su interés. La lectura, como vemos, no es lineal, sino que es secuencial. El usuario salta de un sitio a otro a distintos niveles de profundidad y va a ir escaneando hasta que algo le llama la atención y en ese algo, donde encuentre esa pista visual que sirve como una apoyatura, se va a parar y va a seguir leyendo. Así que todo esto requiere un pensamiento inicial del contenido y preparar la estructura antes de comenzar a redactar para ir ese contenido estructurado en base a múltiples pirámides invertidas en donde se desarrolla el tema a lo largo de varios fragmentos. Así, ese contenido va a estar mucho más preparado porque en cada fragmento, en cada barrido en F, el usuario de nuevo se entra que desarrolla una idea y encuentra pistas visuales que lo animan a leer esa idea. No se encuentra párrafos enormes, un texto lineal muy largo que lo desaniman de seguir leyendo. Aquí vemos un artículo muy interesante sobre las pesas para el cuerpo, con un enorme desarrollo, mucho contenido, muy rico, Pero, sin embargo, la estructura semántica de este artículo pues, no es la más adecuada. Vemos que la estructura simplemente plantea un tema y después simplemente plantea contenidos relacionados, cuando en realidad el contenido se podría haber estructurado de otra manera. Aquí vemos que la estructura a nivel de código de la página podría ser ese title, las pesas, las mejores aliadas de las mujeres para cuidar su cuerpo, con un H1, las pesas, las mejores aliadas, que repite el title, y contenidos relacionados. Cuando en realidad la estructura semántica de ese contenido es, como se ve aquí, distintas formas de pesas para mantener el cuerpo en forma, para perder grasa, para aumentar el gasto calórico, para moldear la figura, para fortalecer huesos, etcétera. Y algunos de esos apartados también tienen un subdesarrollo, con lo cual tenemos una primera propuesta de tema, con un segundo nivel de lectura e incluso dentro de ese nivel de lectura tenemos un tercer nivel de lectura. Por completar esa estructura incluso podríamos tener una primera tabla de todos los contenidos con enlaces que fueran enlazando a cada de ese contenido a lo largo de la página. De modo que tendríamos como una tabla de contenidos inicial bajo ese H1, donde proponemos todos los temas que vamos a desarrollar y a continuación vemos que tenemos cada tema con su propio encabezamiento y su desarrollo, dentro de los cuales podría haber algún H3 o alguna lista, etcétera, etcétera. Todo ello más fácil de leer, mucho más fácil de escanear. Por eso los artículos en forma de listas, de rankings, de trucos, de pistas, razones, etcétera, son los que mejor funcionan online. ¿Y qué pasa si el contenido, incluso con esa estructura, es demasiado largo? Siempre podemos usar una estructura de pirámide invertida con un tercer nivel de utilización.
se trataría de las famosas agrupaciones, por ejemplo, los posts y presentarlos de forma coherente, en forma de guía, por ejemplo, de especiales con un enfoque temático muy específico. Para ello, las páginas de tags, en donde tenemos estructurados todos los contenidos que tienen que ver con un tema determinado. De forma que los lectores escanean la información, el contenido se ve secuencialmente. Es recomendable estructurar el contenido en subtemas con encabezados de segundo nivel y mejor usar párrafos cortos y viñetas. Sabemos cómo tiene que ser un title, todos sabemos cómo tiene que ser una description. Así que vamos a ver algunos casos, algunas aplicaciones en donde vemos, por ejemplo, este title, atención, piel sensible, un artículo de Marie Claire, y vemos que si analizamos cómo se busca y qué cosas, vemos que podríamos haber optado por un titular un poquito mejor. Piel sensible, los mejores desmaquillantes para tu cara, puesto que el artículo habla sobre limpieza del rostro y desmaquillantes. Aprovechamos mucho mejor todos los caracteres disponibles, introducimos ya el tema del artículo y proponemos, digamos, una promesa más sugerente para la lectora. Bullying, todo lo que debes saber para poder actuar. Debes saber poder actuar, no son palabras relacionadas con bullying. Y, sin embargo, bullying en España, por ejemplo, también un sinónimo sería acoso infantil. Así que si analizamos cómo se busca bullying y qué cosas sugiere Google con bullying o con acoso, vemos que bullying en los colegios, acoso escolar. Si vemos cómo se busca uno u otro, vemos que al principio se buscaba más o menos igual, pero ahora se está imponiendo más el término bullying. Y si vemos la búsqueda relacionada, vemos que protocolo acoso escolar Madrid, laboral. Así que bullying, lo que debes saber para evitar el acoso escolar. Así que introducimos los dos sinónimos del término en el titular y tenemos un titular que probablemente se va a posicionar mejor porque es más semántico. Otro ejemplo, la vuelta de tuerca de la educación actual. Bueno, pues buscamos qué cosas se buscan con educación, con escuela, con colegio, con estudios. Miramos también qué consultas relacionadas tienen que ver con esas búsquedas y podemos llegar a un titular como este. Un RAP cuestiona el sistema educativo actual de la educación, aparece colegios, aparece sistema educativo, es decir, es un titular un poquito más semántico. Trucos de belleza y consejos en Cosmopolitan España. Trucos de belleza naturales para el pelo, tips de belleza, consejos. Consejos vemos que no tiene mucha relación con belleza. Así que trucos de belleza, tips y consejos para estar guapa. Trucos de belleza en Cosmopolitan, consejos, trucos y tendencias de belleza femenina, maquillaje mujer, tratamientos de belleza. Pues sería un title un poquito más relevante. También tenemos que tener cuidado con los anchor text, tratar de enlazar con otros contenidos internos desde anchor text que sean relevantes. En este caso, por ejemplo, la palabra aseguran es el enlace, no es muy coherente semánticamente con el contenido de destino. En este caso, el anchor text es castigar a los padres y en realidad el contenido de destino lo que está hablando es del cual tampoco es semánticamente muy coherente. O como, por ejemplo, en este caso, que es una galería de fotos, este año no te vas a marear en el camino, por fin, pues, ¿qué podríamos proponer? ¿Por qué me mareo? Mareos repentinos, mareos al levantarse, ¿por qué me mareo? Sensación de mareo. ¿Cómo quitar el mareo? ¿Cómo evitar los mareos? En barco, en coche, en avión. Pues, ¿cómo evitar los mareos en barco? ¿Cómo evitar los mareos en coche? ¿Cómo evitar marearse en avión? Digamos, tendríamos un titular, pues, semánticamente esas búsquedas. Igual pasa cuando los titulares es, por ejemplo, la declaración de un famoso. Es imposible tomar decisiones encerrado en tu despacho. Y la description, el directivo pasa más. Pues no sabemos ni de qué habla ni qué directivo es. Pues deberíamos anteceder con el nombre del directivo, Enrique Fontecha. Es difícil dirigir sin dejar el despacho. Podría ser un titular alternativo. El director general de Parques Reunidos nos cuenta cómo se mezcla con el público para mejorar la gestión temáticos que dirige. También sería mucho más relevante esa descripción. Tampoco son eficaces, por ejemplo, títulos como tratamientos, telva.com, tratamientos de belleza,
en Google Sites, en Google Keyword Planner, para descubrir cómo enriquecer ese titular y lograr que sea más descriptivo, que sea más atractivo. Cocinas, recetas, dietas, menús. Odio los títulos, por ejemplo, que parecen telegramas. Recetas fáciles y trucos de cocina. Vemos que se buscan recetas, que se buscan trucos de cocina, que se buscan menús, pues todo eso nos puede dar un titular y una descripción que sea más atractiva. Cocina platos deliciosos, recetas fáciles de elaborar, trucos de cocina para guardar la dieta, menús saludables y cómo combinar bien los sabores. A veces también podemos apoyarnos en pequeños truquitos. En este caso, besos de primavera potentes, que parece el titular de la noticia, en realidad no es el H1 ni es el title de la página, sino que el antetitular, tendencias maquillaje 2014, labios fucsia, es H1, aunque después está con estilos presentado así, y coincide con el title de la página, que como sabéis es una directriz de Google News. Tendencias maquillaje, los labios fucsia, que es un titular de noticia mejor que besos de primavera potentes. Fernando, último minuto. ¿Es descriptivo? Correcto. 5 minutos. El título debe incluir motivo principal. Un minuto, vale. Gracias. Por el que alguien buscaría contenido y debe ser sugerente e inducir a la curiosidad del usuario para que haga clic en el resultado. Por último, exprimiremos el contenido colocando aquello que tenga mayor potencial a menos clic de distancia de la home. Podemos presentar en función de la estación los contenidos más atractivos en la home del sitio web o podemos apoyarnos en las páginas de etiquetas, páginas de tags, en los contenidos destacados, en los contenidos similares, en los relacionados, en los más votados, para lograr conectar esos contenidos principales con la página home. En las páginas de tags hay que llevar cuidado con poner tags que tengan potencial de búsquedas, que sean sinónimos, que no coincidan con cosas que ya tenemos en los menús. De forma que no nos pasemos con los tags, entre 4 y 7 son suficientes. Cuidado con crear tags para un solo contenido y cuidado con crear tags para contenidos que sean sinónimos unos de otros. ¿Y alguna cosa más? Pues con esto me despido. Todo esto que he contado en 25 minutos podría haberlo llamado la guía definitiva con los contenidos que Google no quiere que conozcas y no podrás creer lo que ocurrió después. Por favor, no. Creo que os he dado sugerencias suficientes. Sé que esto es puro clickbaiting, pero os he dado sugerencias suficientes para poder poner titulares en noticias que sean semánticos, que sean atractivos, que se posicionen bien sin tener que acudir a estos truquitos. Así que muchísimas gracias. Espero haberos aportado en estos 25 minutos cosas que os valgan para vuestro trabajo.